Y bueno, quería compartir una palabra con ustedes. Hemos terminado ayer una semana de ayuno, una semana de oración, y en verdad nos gozamos porque muchos cada vez son más los que se van sumando a estos desafíos, porque entendemos y sabemos que cuando más nosotros nos metemos en los ríos de Dios, más cosas Él comienza a hacer. Y en verdad que las semanas de ayuno, si bien están buenas porque Dios nos habla muchísimo, a nuestra carne le cuesta ayunar toda una semana. Pero en particular a mí me gustan las semanas de ayuno porque es como que nuestros oídos están más sensibles para que Dios pueda hablarnos, nuestro corazón está abierto para que Dios pueda sembrar una semilla. Y esta semana Dios me hablaba algo particular acerca de nuestro corazón. Vos y yo somos depósitos de la presencia de Dios. Así como estaban ministrando desde que comenzó la reunión, vos y yo somos depósitos de la presencia de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Soy un depósito de la presencia de Dios. Y como depósitos de la presencia de Dios, nosotros debemos constantemente examinar nuestra vida para que este depósito, este estuche, pueda estar limpio cada día, para que la presencia de Dios, nuestro Dios tan santo, pueda descender sobre nosotros con mayor plenitud, por decirlo de una forma, para que la presencia de Dios se pueda volcar de una manera bien poderosa sobre nosotros. Y como les dije hace un rato, Dios en esta semana y ya parte de la semana pasada, Dios me hablaba acerca de nuestro corazón, de mi corazón particularmente. Y como ustedes conocen la palabra, dice la Biblia que debemos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Nuestro corazón, según todo lo que yo vaya depositando en mi corazón, va a ser lo que va a salir de mí. Entonces, por eso es necesario que vos y yo podamos examinarnos y sacar y permitir que Dios saque todo aquello que a Él no le agrada, o cosas que nosotros mismos vamos almacenando todos los días. Y te voy a contar algo. Esta semana no solamente Dios me habló, sino que Dios provocó situaciones para que también yo pueda ver qué cosas tenía guardadas en mi corazón. Y examinar nuestra vida es algo que debemos hacer a diario. A veces hablamos de sanidad interior, a veces hablamos de ministración, y muchas veces aquellos que tienen muchos años en el cristianismo creen que no, yo por ahora no lo necesito. Y está bien que muchas veces nos arreglemos solos porque ya vamos creciendo y demás, pero necesitamos por sobre todas las cosas examinar nuestro corazón y dejar que Dios nos sane, y dejar que el Espíritu Santo vaya bien profundo, y que todo aquello que tal vez, porque hay cosas que nosotros podemos guardar que nos provocan muerte. Entonces es necesario que nosotros nos examinemos y podamos sacar todo aquello que tal vez a Dios no le va a agradar. Así como estamos hablando todo este tiempo, Dios nos quiere llevar a más. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cada cosa que va sucediendo, cada día que vamos viviendo, Dios nos quiere llevar a más. Y nosotros tenemos que tomar diariamente determinaciones para que nosotros podamos avanzar. Porque si Dios nos quiere llevar a más, pero nosotros tenemos nuestro corazón no está sano, en nuestro corazón guardamos cosas, no vamos a poder ir hacia ese lugar que Dios nos quiere llevar. Entonces es necesario que nosotros podamos sanar nuestro corazón. Así que si estás anotando, y querés ponerle un título a esta palabra, es sanando nuestro corazón. Así tal cual como estaban ministrando desde que comenzó la reunión, sanando nuestro corazón. Y quiero que leamos una historia
que es muy conocida y yo sé que vos la has leído muchas veces. Y vamos a abrir la palabra en 2 de Samuel 4:4. 2 de Samuel 4:4. Vamos a leer Reina Valera. ¿Sí? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice este versículo de 2 de Samuel 4:4. Es una historia que seguramente vos ya la leíste muchas veces. Y dice este versículo: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a empezar leyendo este versículo nada más, después vamos a leer otros más. Y yo mientras estaba leyendo esta historia, dice que Jonatán tenía un hijo. Jonatán era el hijo del rey Saúl, y él tenía un hijo que tuvo un accidente en un momento. Dice que quedó lisiado de sus pies, es decir, que tuvo un accidente en sus pies y no pudo caminar nunca más bien. Y mientras estaba leyendo esta historia, y cuando empezamos a leer, es como que viene hablando de una cosa la palabra y de repente parece que hace un paréntesis y dice: y Jonatán tenía un hijo que era lisiado de sus pies, y ahí comienza a contar cómo sigue esta historia. Dice que a la muerte de su padre y de su abuelo, el rey Saúl, la niñera, para protegerlo, lo quiso esconder, porque cuando sucedía un rey, cuando había un rey y ese rey era sucedido por otro, toda la familia del rey anterior moría. Entonces la niñera lo agarró a este niñito y lo quiso esconder para que no lo maten, y dice que se le cayó y tuvo un problema. Y cuando leemos esta historia, a mí me llama la atención porque es como, ¿viste cuando vos vas a buscar trabajo y haces tu currículum, pones tu foto y decís Leonel Luna, todos tus datos? Pero esta historia empieza diciendo, el currículum de este niño no comienza diciendo ni su nombre al principio, sino que comienza diciendo cuál era su problema, qué era lo que le había pasado. Estaba la foto ahí, yo me imaginaba la hoja en blanco, la foto de este niño lisiado de los pies. Trágico, porque no solamente dice que él tuvo este problema, sino que también era huérfano. Porque ese mismo día murió su padre, murió su abuelo, y él se quedó sin familia. Entonces cuando veían, yo creo que a él todo el mundo lo conocía, pero no por su nombre, sino que lo conocían por su problema. Era lisiado de los pies. Las diferentes versiones nos enseñan, nos aclaran un poquito más. Dice que era cojo, que él no podía caminar, que era rengo. Eso dicen las diferentes versiones. La vida de Mefiboset estaba marcada por la tragedia. Y cuando comenzamos a leer más adelante, en el capítulo 4 solo dice ese dato y ya no habla más. Recién podemos leer nuevamente en el capítulo 9, perdón. Así que si quieren pueden acompañarme y vamos a leer en el capítulo 9. Capítulo 9, 2 de Samuel, capítulo 9. Entre el capítulo 4 y el capítulo 9 dice que pasaron 20 años. Para ese entonces ya estaba reinando David, que David, como dice la palabra, era muy amigo de Jonatán, el papá de este nene de la tragedia. Ellos eran muy amigos, y cuando leemos esta historia tan hermosa que nos encanta de David y Jonatán, podemos ver cuántos pactos y cuántas cosas entre ellos dos tenían, y cuántas cosas se habían prometido aún después que alguno de los dos muriera. Así que vamos a leer
estos versículos de 2 de Samuel 9, para este entonces ya estaba reinando David. Dice el versículo 1, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, que dice, lisiado de los pies. Dice que 20 años pasaron entre que tuvo el accidente y que David se acordó que tenía un pacto con Jonatán. 20 años. Y como podemos leer en este último versículo, el versículo 3, el nombre no vuelve a aparecer, sino que dice: ah, sí, hay alguien, quedó alguien, el hijo de Jonatán, que es lisiado de sus pies. Y como podemos leer, Jonatán, y como muchas veces pasa, como podemos leer acerca de Mefiboset, él estaba etiquetado, lisiado de sus pies. Él era rengo, era cojo de sus pies, no caminaba bien, y vaya a saber cuántas cosas más le podrían decir. Y todo este tiempo, y mientras leía esta historia, Dios me hablaba de las etiquetas. Estaba etiquetado. Él tenía un rótulo. La etiqueta es lo que identifica. Y mientras buscaba la definición de etiqueta, dice que etiqueta también significa mote. ¿Alguien sabe lo que quiere decir mote? Yo no sabía tampoco. Pero mira lo que significa. Mote es el nombre que se le da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. El sobrenombre. Mefiboset estaba etiquetado, nadie sabía su nombre, veían su currículum. Ah, yo lo conozco, sí, el chiquito que no camina bien. Ah, sí, yo sé, el que tuvo un problema, el que se le murió el papá, el abuelo. Él estaba etiquetado. Pero vamos a leer más adelante porque esta historia se pone genial. Y dice el versículo 4 de este mismo capítulo: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Después de 5 años, cuando tuvo el accidente, este príncipe, porque eso es lo que era Mefiboset, era un príncipe lamentablemente lisiado. Entonces él, cuando tuvo este accidente, se lo llevan a vivir a otro lugar, lejos del palacio, lejos de su vida, lejos de todas sus cosas. Se lo llevan a vivir a un lugar aislado, como dice ahí en la palabra, en Lodebar. Pero vamos a leer el versículo 6, porque acá hay algo clave. Y dice este versículo: lo fueron a buscar a Mefiboset, se encontró David con este siervo y le dice: ¿hay alguien? Y ya eso lo leímos. Sí, está en tal lugar. Bueno, anda a buscarlo. Y acá el versículo 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, ¿qué dijo David? Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Qué pasó acá con David en este encuentro tan esperado, tal vez? ¿Cuántas preguntas, cuántas cosas tendría David reencontrarse con el hijo de su mejor amigo, que eran como hermanos? Y cuando David lo ve a este niñito del problema, él lo llama por su nombre y le dice: Mefiboset. Entonces
mientras yo leía esta historia decía, Señor, ¿por qué todos lo conocían por el que era el rengo, el que no caminaba bien? Y David le dice, Mefiboset. Porque David no estaba mirando la etiqueta, David no estaba mirando su problema, David no estaba mirando lo físico, David estaba mirando quién era. Pero cuando yo me pongo a leer esta historia y a recordar tantas cosas, David sabía muy bien lo que significaba estar etiquetado. David sabía muy bien lo que era ser el despreciado. David sabía muy bien lo que se sentía ser el último de la familia. Entonces, por eso, obviamente, David miraba su corazón y lo llamó por su nombre y le dijo, Mefiboset, hey, acá estoy, acá está tu siervo. Y esta historia, en realidad cuando yo leía esta historia, me hacía una pregunta. ¿No te parece conocida esta historia? No me refiero solamente a la cantidad de veces que la pudiste haber leído, porque seguramente si lees la palabra, seguro que la leíste 500 veces. ¿Pero no te parece conocida? Mientras yo leía esta historia, pensaba en muchos de nosotros, en realidad en todos nosotros. Porque muchos tal vez en el pasado fuimos etiquetados, alguien nos puso como un rótulo, un sobrenombre. ¿Cuántas cosas? Tal vez vos, yo, hemos pasado tantas cosas que tal vez nos pudieron haber dicho en nuestra casa, en el colegio, en el trabajo. Sos un inútil, no sabes hacer nada. Salí, gordo. A mí en la escuela, yo era gordita cuando era un poco más que ahora. Y en la escuela me cargaban. Entonces todas esas cosas van marcando nuestro corazón. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, ¿qué pasó? Jesús nos sanó. Jesús nos limpió. Jesús nos llamó por nuestro nombre. Pero a medida que nosotros comenzamos a caminar, a medida que nosotros decimos, soy una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, ahora todos me llaman por mi nombre. Pero a medida que nosotros vamos caminando en Dios, también nos ocurren esos accidentes, esas cosas que tal vez nos pueden volver a etiquetar. Ahí va la vecina, mirá, la chusma. Ahí va, mirá, esta se divorció hace poco. Ay, mirá lo que pasó. Sí, es igual a su papá, igual. Es igual a su padre, es igual a su madre. Y cuántas cosas a veces discutimos tal vez con alguien o intercambiamos palabras, vamos a decir, queda más lindo. Y decimos cosas hirientes y etiquetamos a las personas. Eso es un problemático, la verdad. Y cuántas cosas podemos llegar a decirlo. Esos accidentes que nos pasan mientras vamos caminando. Después de que Cristo ya nos sanó, nos sacó todas esas etiquetas ya desde el comienzo de nuestro encuentro con Él. Y así como le pasó a Mefiboset, porque él era un príncipe. Pero esto que le sucedió le cambió su manera de vivir. Lo llevó a vivir a un lugar que él no quería. Así también el impacto que causan las palabras en nuestra vida nos llevan a vivir de una manera que nosotros no queremos. Pero las palabras, como ustedes saben, tienen poder. Y sea que nosotros digamos lo bueno o que digamos lo malo, eso va a afectar nuestra vida. Y te voy a leer una versión de Proverbios 4:23. Anótalo ahí, si vos estás anotando. La Nueva Traducción Viviente dice, Proverbios 4:23.
cosas dice, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Porque este determina el rumbo de tu vida. El impacto de las palabras en nuestra vida nos van empujando a vivir de tal o cual manera. Por eso, las cosas que nosotros almacenemos en nuestro corazón es las que nos van a direccionar. Por eso te hablaba al principio de la importancia de vaciar nuestro corazón, de limpiar nuestro corazón, de no permitir que nada se deposite, de hacer de aquello que nos hace daño, poder entregarlo al Señor y dejar que Él nos pueda sanar y dejar que Él pueda resolver para que nuestro destino pueda ser trazado por un corazón sano. ¿Cuántos pueden decir amén? Y acá, cuando seguimos leyendo estos versículos más adelante de la historia de Mefiboset, el rey lo mandó a llamar, pero mirá qué tremendo que es el poder de las palabras en nuestra vida y el impacto, como te estaba diciendo recién, que causan en nuestro corazón. A Mefiboset el rey lo estaba mirando su corazón y lo estaba llamando por su nombre y cuántas cosas más, pero en el versículo 8 mirá lo que él le dice. Mefiboset no estaba entendiendo lo que sucedía. Obviamente habían sido tantos años de haber vivido con la etiqueta, con las palabras en su corazón, que era obvio que él no iba a poder entender lo que estaba pasando. Y el versículo 8 dice, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! Aquellas etiquetas que él tenía no solamente lo habían marcado físicamente, el accidente no lo marcó solamente físicamente, sino que marcó su corazón. Mirá la autoestima que él tenía. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Las etiquetas que también nosotros podamos tener o podamos poner dañan el corazón, lastiman el corazón. Y si nosotros no dejamos que Dios nos sane, nos vamos a olvidar quiénes somos. Como ustedes, y estábamos leyendo ahí, Mefiboset era un príncipe, pero él estaba diciendo, soy un perro muerto. Las etiquetas, las cosas que no sanemos, nos van a hacer olvidar quiénes somos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Yo estaba leyendo más adelante esta historia y muchos capítulos más adelante sigue esta historia. Y en otra oportunidad ya, cuando termina este versículo 9, este capítulo 9, dice que Mefiboset comía todos los días a la mesa del rey, todos los días, porque ya era uno más del palacio. Pero cuando podemos leer capítulos más adelante, él seguía diciendo que era un lisiado de sus pies. Eso no le garantizó poder sanar su corazón. Lo que le iba a garantizar sanar su corazón es que él entregara eso que tanto había guardado por años y que pudiera aceptar que más allá de ese accidente, él era un príncipe. Vamos a leer otro versículo que está en Juan 8:36. Juan 8:36. Amén. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El diablo, mi hermano, siempre va a querer venir a recordarte quién eras, qué hacías, qué haces, en qué andabas, cómo te decían. El diablo siempre va a venir a querer recordarte cosas, constantemente. Pero esta palabra dice, así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Este es tiempo donde nosotros podamos vivir en libertad, siendo libres en verdad de cualquier cosa que hayas vivido en el pasado y que tal vez no solucionaste, o cosas que hayas vivido en el presente y también están determinando el rumbo de tu vida. Es importante que nosotros podamos vivir en libertad, creer primero que somos libres, creer, vivir, caminar, actuar conforme a lo que Cristo hizo en nosotros. Amén. Pero a mí me gusta porque esta historia nos habla de tanto amor, de tanta misericordia, y cuando podemos ver al rey, a David, y nosotros podemos ver a Dios ahí, ¿no? Y nosotros siendo ese Mefiboset, y podemos ver esa historia de tanta misericordia, de tanto amor. Pero a mí me gusta porque Dios no mira nuestra condición, así como ese rey no miró la condición de este niño accidentado. Dios no mira nuestra condición, Dios no mira nuestro pecado, Él no mira nuestro pasado, Él no mira nuestras etiquetas, y mucho menos Dios nos llama por una etiqueta, sino que cuando Dios quiere referirse a vos y a mí, nos llama hijos. ¡Wow! ¡Qué sanador! Qué sanador, porque por más que yo me equivoqué ahora y hay una etiqueta que quiere venir a mi vida y decir fracasado, o tal vez hay una etiqueta que quiere venir a tu vida y te quiere decir no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, sos esto, sos el otro. Dios no, por más que Dios está viendo que vos y yo no los podemos hacer, Él nos sigue diciendo hijos. Él nos sigue diciendo hijos. Te voy a anotar el último versículo, que es el Salmo 113, del 7 al 8. Salmo 113, del 7 al 8. Dice este versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: Él levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado, para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. Dice, el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado. De esos lugares Dios nos sacó, y si caímos hoy, Él nos vuelve a sacar. Y Él nos dice, hijos. Él nos dice, hijos, vení, dale, yo te estoy mirando tu corazón. Veo tal vez que te cuesta, veo tal vez que tu vida últimamente estuvo marcada por cosas duras, tristes, porque Dios nos habla con tanto amor, pero hay momentos donde nosotros no entendemos. Entonces ahí Dios nos tiene que llamar con dolor. Y nosotros, en vez de reaccionar cuando Dios nos está llamando bien, no, espera un poquito, Señor, espera. Entonces Dios no le queda opción, porque nos ama tanto y Él quiere que nosotros podamos disfrutar. Dios tiene una vida abundante para nosotros. Y vos sabés, y yo sé que eso no significa una vida sin problemas, sin circunstancias difíciles. Se trata de otra cosa, de poder tener una relación con Él, una intimidad con Dios tan profunda, que aquellas cosas difíciles que puedan venir, nosotros las sobrellevamos de otra manera. Pero de ese lugar, como estábamos leyendo, ahí dice que Él levanta y saca del lugar más bajo al necesitado. De ahí es donde Dios nos rescató. Y aquellos que están anotando, les voy a decir una frase para que anoten. Estaba leyendo un libro y dice, una voz en el palacio sobrepasa 1000 voces en la calle. Una voz en el palacio sobrepasa 1000 voces en la calle. Lo que Dios te pueda decir a vos
tiene más valor que lo que afuera te puedan decir, que lo que afuera te puedan etiquetar, que lo que afuera te quieran venir a decir que vos sos. Una voz en intimidad con el Señor tiene más peso que cualquier otra cosa que alguien te pueda venir a decir. Cuando Dios se acerca a nosotros con tanto amor, podemos olvidar y sanar todo lo que hayamos vivido, todo lo que nos puedan haber dicho. Su voz diciéndonos, hijo, creo que eso no tiene comparación con ninguna otra cosa. Por eso, mi hermano, este es un tiempo donde Dios quiere derramar más en nosotros. ¿Lo podés creer? Pero es necesario. Yo en estas últimas 2 semanas he comprendido que tan importante es que nosotros entreguemos cada circunstancia en el momento indicado. Porque si nosotros no entregamos las cosas cuando suceden, eso crece, 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 y ahí comienzan las etiquetas. Y ahí comienzan y ahí el enemigo empieza. Tal vez nadie te dice nada, pero el enemigo se encarga de decirnos quiénes somos. Cuando Dios ya dijo que nosotros somos sus hijos amados. Yo creo que esta noche, en realidad yo estas 2 semanas he disfrutado mucho el amor de Dios. He disfrutado mucho de su perdón, he disfrutado mucho de sus caricias, de estar cerquita de Dios. Por eso yo creo que esta noche es una noche donde Dios quiere sanar nuestro corazón. Tal vez alguna discusión, palabras que se cruzan, tal vez en tu casa, en tu familia, en el trabajo. Hoy, ¿cuántas cosas pasan en nuestros trabajos? Cosas que quieren venir a almacenarse en nuestra vida, y eso quiere crecer, 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 hasta que determine el rumbo de nuestro día. Pero hoy Dios nos está diciendo, hijo mío, dame tu corazón, porque mejor que Él nadie lo va a poder cuidar. Amén. Cerra un minutito ahí tus ojos. Esta es una noche de restauración. Esta es una noche de amor de nuestro Dios.